Muy buenas noches a todos. Con ustedes su servidora Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia, con Whip of Wisdom Ministries. Y hoy les traigo un mensaje que se llama Tu regalo será probado. El área de tu regalo será probada. El área de tu regalo será probada. Y ven aquí, tengo una mata de mango, porque una de las cosas que yo recuerdo de mi niñez, nosotros teníamos una mata de mango muy grande al frente de la casa, en el lateral de la casa. Y todos los mediodías, los obreros que estaban construyendo cerca del área venían con un palo y tiraban palos al árbol porque querían el fruto, querían el mango. Y el Señor me trajo esta analogía porque sabes tú que al árbol que da fruto le dan palo, ¿ok? Al árbol que da fruto le dan palo. ¿Y le dan palo por qué? Porque quieren comer de su fruto. Ahora, ¿qué viene esto? Viene esto porque quiero traerte de que el área que es tu regalo es el área que más te van a pelear y donde más vas a sentirte probado y atacado. Si tienes el don de enseñar y de exhortar, probablemente te digan que tú hablas mucho. A mí me han dicho muchísimas veces, tú sí hablas, pero mis amados, el Señor me dio el regalo de hablar porque es a través de ese regalo que podemos alcanzar a las personas. Ahora, si uno deja, ¿verdad? Que esa sugerencia del enemigo o el comentario de una persona te opaque. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar callado, vas a estar tímido y no vas a poder sacar todo lo que Dios ha puesto en ti para que saques. Ahora, si tienes el don de cantar, probablemente tus propios pensamientos te comienzan a gritar, a decirte que no suenas bien, que estás desentonada, que estás desafinada. Y te puedo asegurar que muchas veces eso pasa cuando estás ministrando. ¿Por qué? Porque otra vez son áreas que van a ser probadas. Ahora, déjame decirte una cosa. En las áreas donde yo he sido probada, he sido tan probada que ya llegas al momento que tú dices, Señor, sea probado o no, yo sigo adelante. Y quiero en este momento decirte que esas áreas de tu vida que estás siendo probada, probablemente estás siendo probada en esa área porque Dios quiere hacer algo grande contigo en esa área donde estás teniendo dificultad en este momento. Quizás ahorita no lo veas, quizás ahorita tú lo estás viendo como, Señor, ya no puedo más, es otra prueba más, ya no doy más. Pero es porque hay un área en tu vida que el Señor está refinando, porque Él va a usar esa área precisamente de tu test, va a ser tu testimonio, como dicen en el inglés, del mes, vas a ser el mensaje, de message, porque Dios trabaja, ¿ok? Esas áreas para traerlas todas para su gloria. En el Salmo 25 del 1 al 3, este era el salmista y decía, oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti jamás será avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Mis amados, tenemos al salmista que sabemos que David tenía un corazón que agradaba a Dios. Y fíjate, él mismo oraba y decía, Señor, yo te entrego todo, todo lo que está en mí te lo entrego. Y decía, no permites que me avergüencen. Quiere decir que él se estaba sintiendo en medio de una prueba, estaban viniendo sus enemigos en contra de él, lo estaban, ¿verdad?, agrediendo y él decía, no permitas que me avergüencen. ¿Por qué? Porque, mis amados, cuando vienen esas pruebas, probablemente te vas a sentir avergonzado, probablemente te vas a comenzar a sentir en la carne cosas que no te van a agradar. Pero cuando nosotros, siempre les he dicho a ustedes, cuando nosotros nos sentimos incómodos, es porque Dios está limando y lijando áreas en nuestra vida que necesitan ser lijadas para que el día de mañana, cuando Dios te levante y tú tengas que dar un mensaje, tú no te pongas a pensar en medio del púlpito, ay, ¿qué va a decir aquel o qué va a decir aquel? Sino que tú te puedas levantar con autoridad y hablar sabiendo que Dios es el que se mueve a través de ti. Y cuando tú comienzas a moverte en esa dirección, vas a ver
¿verdad? Cómo ese regalo que Dios te ha dado comienza a fluir. Porque acuérdate de una cosa, es un regalo de parte de Dios. Es algo que tú no tienes que poner el esfuerzo. Dios simplemente brota, fluye a través de ti. Entonces, cuando Dios prueba, ¿ok? Cuando Dios es el que te pone a prueba, es para hacer algo valioso en ti. Hay una gran diferencia entre las pruebas que tú pasas porque Satanás ha estado en el camino y las pruebas que Dios permite por un proceso de aprendizaje y de madurez. Y hoy me quiero enfocar en las pruebas que manda Dios, en las pruebas que Dios permite, porque quiero también decir que todo lo bueno proviene de Dios. De hecho, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero tú y yo sabemos que hay cosas que vienen en nuestra vida, que cuando vienen, tú dices, ¿cómo algo bueno va a salir de todo esto? Y Dios no puede mandar nada malo porque Él no tiene nada malo para dar. Pero sí permite, y lo vamos a ver a través de la escritura, situaciones donde las permite para que tú puedas crecer, para que tú puedas avanzar, para que tú puedas madurar. Ahora, leamos lo que dice el Salmo 26:2. Dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Otra vez vemos aquí al salmista, a David, diciéndole, Señor, ponme a prueba. Señor, prueba, examíname, Señor, lo que hay dentro de mí. Ve lo que hay aquí. Y si hay algo que no te agrada, Padre, sácalo. Porque mis amados, cuando no dejamos que Dios haga el trabajo de limpieza de adentro hacia afuera, vamos a cometer muchos errores. Pero si dejamos que sea Dios el que haga la limpieza, entonces ese fruto, ¿verdad? Lo va a poder disfrutar la iglesia, aquellos a tu alrededor, de lo que tú das, porque lo que tú das de ti mismo no tiene valor, pero lo que das que proviene de Dios es capaz de transformar vidas, es capaz de traer esperanza a las personas, de sanar enfermos, de que los ciegos vean y los sordos oigan. Amén. Leamos lo que dice Hebreos 11 del 17 al 19 dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, escucha bien, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien le había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual proceden tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta prueba, y tú y yo conocemos la historia, y si no la conoces te la doy rapidito. Dios le había prometido a Abraham descendencia y él tiene a su hijo Isaac. Y Dios le pide a Abraham que se lo ofrezca como sacrificio. Y ya Isaac tenía unos 15, 16 años. Él no era un bebé que él se llevó cargado, no. Él se llevó a su hijo a la montaña y el hijo sabía que era un momento de sacrificio. Y fíjate, el Abraham tener el cuchillo listo para clavarlo cuando Dios le habla y le dice que se detenga. Pero él fue puesto a prueba. Y hoy tú y yo podemos leer esta historia de que por la prueba que Abraham pasó, tú y yo hoy podemos llamarlo el padre de la fe. Porque eso hizo que Abraham pudiera mostrar al mundo entero, aún a descendencias mucho después de él, que todo es posible a través de la fe y si tú te mantienes en obediencia a Dios, Dios siempre muestra el camino. Y en este caso vemos, ¿verdad? Que Isaac no murió, no murió en ese momento, ¿verdad? Él no muere allí, pero que Abraham se mantuvo en la fe y en ese sacrificio. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando tú ves la palabra prueba, significa el ser llevado, en inglés dice, probado en medio del sufrimiento. O sea,
se, se entiende que cuando tú estás pasando una prueba en el Antiguo y el Nuevo Testamento es porque es como el que hace un test, que te estás, tienes que pasar la prueba. En la clase uno de ustedes mencionó, le he estado pidiendo paciencia al Señor y siento que mientras más paciencia pido, más estoy en la prueba. Bueno, mi amado, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno va frente a un profesor y tú tienes que presentar una prueba y tú la repruebas, no la pasas, te dan una segunda oportunidad para que vuelvas a presentar el examen. Y lo que está pasando es que esa área de la paciencia, la única manera en que tú puedas saber si eres una persona paciente es que te vengan muchísimas pruebas y tú puedas permanecerte en paz. Entonces, cuando le pedimos al Señor paciencia y vienen todas estas pruebas, ¿qué está pasando? El Señor dice, ok, yo sé que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, pero para que ese fruto esté maduro, para que ese fruto crezca, quiere decir que tenemos que pasar por situaciones donde vamos a ser probados para que esa paciencia pueda florecer. Porque ¿cómo podemos ser pacientes cuando no tenemos nada que nos haga impacientes? Amén. So, Dios está trabajando áreas en tu vida donde esa área va a ser probada hasta que pasemos la prueba, hasta que maduremos. Santiago 1 del 3 al 4 dice así, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Entonces aquí está otra vez la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué si yo le pido a Dios que me dé paciencia, estoy pasando por tanta prueba? Pues porque dice la palabra que la constancia, cuando tú eres constante en algo, es que vas a causar que haya un desarrollo, un crecimiento. Entonces dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes, ¿verdad? Un regalo que Dios te ha dado, un don que Dios te ha dado, ¿por qué estás a prueba? ¿Por qué viene la gente si tú eres una persona que predica la palabra de Dios y de repente te dicen, ay, tú sí que hablas, tú que esto? ¿Por qué? Porque es que si Dios no obra en tus emociones, tú vas a comenzar a refrenar tu lengua por lo que dice la gente si tú no dejas que Dios te lime. Porque mis amados, Dios a mí me ha dado palabras que yo les he expresado a ustedes a veces que son fuertes. Y yo prefiero ser obediente a Dios y de que tú te enojes conmigo y que tú digas, mira, esta mujer, yo prefiero ser obediente a Dios y hablarte con la verdad que el quedarme callada y después voy a ser juzgada por no haberte corregido, por no haberte llevado a la verdad y a la luz de Cristo. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Ese limar, esa prueba por la que Dios nos pone, porque siempre va a hacer que crezcamos, que seamos perfectos y completos, porque ya yo no estoy pensando qué la gente va a decir de mí, sino estoy pensando es cómo agradar a Dios, cómo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Santiago 1:12 dice así, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Así que, mis amados, por cada prueba que tú pases, tienes una corona allá arriba en el cielo donde Dios está poniendo unas piedritas preciosas y dice, aquí viene mi hija, aquí lo superaste, mi hija, aquí tienes otra piedra. Y Dios está esperando, y yo espero que cada uno de ustedes reciba su corona llena de piedras hermosas. Y cada una de esas piedras, yo creo que cuando lleguemos al cielo, el Señor te va a decir, ¿te acuerdas cuando te pasó aquello y esto y esto? Que tú decías, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Esa es esta piedra que está aquí. Ese es esto que está aquí. ¿Por qué? Porque Dios te estaba madurando. Te estaba diciendo, deja de ser un niño mingón, deja de ser un niño que anda todo el tiempo, ¿verdad? Tirando rabietas. Deja eso atrás. Déjame madurarte para que puedas caminar
porque mis amados, el Señor nos está preparando para esa iglesia que va a ser perseguida. Y si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, va a haber mucho cristiano callado por lo que le puedan hacer. Y el Señor tiene que elijar de nosotros poder estar preparados para cuando vengan esos tiempos de persecución, porque los habla la palabra de Dios. Sabemos que los tiempos no se van a volver nada más fáciles, al contrario, va a ser cada vez más y más difícil predicar la palabra de Dios. Y por eso es importante, mis amados, dejar las emociones atrás, dejar nuestra voluntad atrás y dejar realmente, como hablamos la semana pasada, de que Dios sea el que ponga el balance en nuestras vidas para que entonces ahora estos frutos puedan madurar y los frutos puedan ser recibidos como algo dulce y agradable para aquellos que están a tu alrededor, que pueda traer, ¿verdad?, paz y reconciliación a las almas. Ahora, hablemos un segundo de Job. Job 2, del 6 al 7. ¿Qué más que el ejemplo de Job? Les recuerdo, ¿verdad? Y aquí leemos empezando en el versículo 6, que están Satanás pidiéndole permiso a Dios. Y dice así: muy bien, haz con él lo que quieras, dice el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. O sea, esto es, Satanás le estaba pidiendo permiso a Dios para molestar a Job. Y le dice entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Aquí es cuando te digo, ¿verdad? Que Dios no tiene nada malo para dar. ¿Quién era que lo estaba dando? Satanás. ¿Pero por qué? Porque Dios lo permitió. ¿Para qué? ¿Qué pasó con Job después? Job perdió los hijos, perdió la familia, perdió sus pertenencias, perdió todo. Pero dice después que en todo momento Job se mantuvo, ¿verdad?, posicionado y dándole gracias a Dios en medio de tanta tribulación. Y dice que entonces después Dios le restauró 7 veces más. Y hoy en día tú y yo podemos tener esa esperanza cuando leemos a Job, que pasó por tanto, que yo digo, como ser humano, él pasó pérdidas de familia, enfermedad, pérdidas de riqueza, todas las pruebas las pasó como humano, agarradito de Dios. Y él pudo superarla porque Dios estuvo con él. Y fíjate que lo único que le pidió Dios a Satanás fue: no le quites la vida, porque la vida de Job me pertenece a mí y no me la vas a quitar. Mi amado, así que te digo que en medio de esa tribulación, aunque vengan pruebas que sean fuertes, si tú te agarras de Dios, tú vas a ver, podrás ver atrás y ahora vas a poder entender en su momento por qué fue que pasaste por todo lo que pasaste. Mis amados, ustedes conocen mi historia de las pruebas tan difíciles que pasé físicamente, después con la muerte de mis suegros, con el cuidado de ellos en sus últimos días. Y yo decía, Señor, ya no aguanto más. Señor, no aguanto, no puedo más. Pero mis amados, hoy por hoy, cuando yo veo atrás, me doy cuenta de que Dios me maduró, que Dios me fortaleció, que Dios me dio los mejores mensajes en medio de esas pruebas y que hoy por hoy yo puedo poder consolar a otras personas. Tengo un compañero de trabajo que me decía: he estado cuidando de mi mamá que se me cayó y, y lleva ya 8 semanas en cama y me dice, no doy más. Y yo puedo entender ese dolor. Yo puedo entender y puedo consolarle y decir, vas a salir de esta. Esto es momentáneo. Ya casi sales de este problema. Y mis amados, puedo verlo con otros ojos. ¿Por qué? Porque pasé por ahí. Porque Dios me permitió ese sufrimiento que ahora, hoy entiendo que es por amor a las almas. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. Dios permite, ¿verdad? Dice en la palabra que nosotros pasamos por pruebas para poder consolar después a otros. Siéntete, cuando a ti te están echando palo, cuando tú estás echando fruto y te están echando palo, piensa que el fruto que tú vas a producir es algo que otros quieren codiciar, que lo quieren. Y el fruto más bello que podemos dar es el amor de Dios. Nosotros queremos dar frutos llenos de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Y a veces para poder nosotros movernos en misericordia, tenemos que pasar por pruebas duras
para que la misericordia pueda ser desarrollada en nosotros. Porque de otra manera vas a ver con los ojos de juicio, con los ojos de la carne. Y es Dios lijándote, es Dios sacando lo mejor de ti. Así que aguanta un poco más, porque algo bueno va a salir de todo esto que tú estás pasando. Leemos en Salmos 66:10, dice, nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. ¿Sabes que los materiales preciosos son purificados por el fuego? El oro, la plata. Cuando pones el fuego alto, salen todas las impurezas. Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Cuando Dios te está poniendo a prueba en algo, es porque tiene que sacar todo aquello que está perturbando en que Él fluya en un vaso limpio, en un vaso que pueda dejarse llenar de las cosas de Dios. Entonces, cuando pasamos por la prueba, dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Entonces, ¿cuál es el propósito del fuego si estoy pasando por el fuego? No es para quemarte, es para sacar las impurezas. Dios está sacando las impurezas, sacando aquello, el mal carácter, el egoísmo, el ser agarrado con el dinero. El Señor está sacando de ti el que no digas mentiras, el que seas mentiroso. Dios está sacando de ti aquello que puede dar un mal testimonio en algún momento por la forma en que estamos actuando. Y Dios quiere que todos los días nos parezcamos más y más a Él, que crezcamos a esa medida de Cristo. Así, por eso nos decía, sed santos porque yo soy santo, ser imitadores de mí, así como yo soy, ¿verdad? De Dios. Es ser imitadores de Dios. Y al ser un imitador de Dios significa que esas impurezas, ¿verdad? Tienen que ser removidas. Ahora seguimos. La prueba, cuando tú presentas una prueba, la prueba es una forma de medir el conocimiento, la habilidad o la resolución que puedas estar trayendo a algún problema. De modo que la prueba tiene ese mismo significado, ¿verdad? En la vida del cristiano. ¿Qué está haciendo? Está midiendo. ¿Qué está midiendo? Bueno, en el caso de Abraham, vemos que estaba midiendo su fe, porque él pudo llevar a ese muchacho hasta la montaña y tener el cuchillo empuñado. Estaba midiendo la fe. Cuando nosotros estamos pasando en distintas pruebas, Dios está viendo. Él sabe que tenemos la habilidad. Él sabe que tenemos el conocimiento de Él, pero está viendo, ¿estás creyendo en mí? ¿Estás dispuesto de verdad a llevar la cruz? ¿Estás dispuesto a dejar madre, padre, hijo o hija y seguirme a mí? Entonces, la prueba es lo que va a mostrar tu verdadero carácter. Y cuando estamos apenas viviendo el evangelio, ¿verdad? Cuando somos niños inmaduros, viene ese proceso de crecimiento y el proceso de crecimiento es difícil cuando estás viniendo de una vida del mundo y ahora conoces a Cristo y todavía tienes como que un pie aquí, otro allá. Todavía se te sale una mala palabra, todavía se te sale el mal carácter, todavía de repente te dio por robarte algo en el supermercado y de repente el Espíritu Santo, tú sabes, te redarguye. Y tú, ay, Señor, discúlpame. Pero esa es la etapa, ¿verdad? El crecimiento, esa es la etapa donde estamos sacando todas esas impurezas. Porque Dios lo que quiere es perfeccionarse en ti, ¿verdad? Es el de que tú evoluciones, desarrolles aquí en esta tierra. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar todo lo que Dios nos ha entregado, podemos ser una iglesia activa, una iglesia que causa impacto aquí en la tierra. Pero si nosotros seguimos con nuestras malas mañas y dejando la vieja naturaleza que tome dominio, ¿cómo vas a empoderarte cuando la gente va a comer el fruto que tú le das? Dice, ay, no, este es falso, ay, este me sabe agrio. Pues ahí es cuando te ven y dicen, mira aquel que se llama cristiano y mira lo que hace. Así que, hermanos, tenemos que procurar, ¿verdad? De traer esa disciplina a nuestras vidas, de dejar que la palabra de Dios purifique y que la palabra de Dios saque lo que debe sacar. Ya estoy a punto de terminar. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas
demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme, fíjate lo que está probando Dios en todo momento, es tu fe. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué quiere decir eso? Que no es solo una prueba que vamos a pasar, es una tras otra, por eso dice entonces su fe al permanecer. ¿Qué quiere decir? Que van a haber pruebas donde tu fe no va a permanecer, está titubeando, está como las olas del mar, pero llega un momento que de tanta prueba que tú pasas, esa fe ahora se fortalece, permanece y dice, ya yo conozco esta prueba. Y si Dios me sacó antes, me va a sacar ahora. Ya yo sé cómo afrontar este gigante. Y le dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Porque ¿qué pasa? El día que ahora venga la prueba, eh, fíjate, esa palabra revelado, era como le decía a ustedes, como que en los tiempos de antes, ¿verdad? Llevaban el rollo de fotos y lo metían en aquel líquido para ser revelado. ¿Qué pasa? La prueba, ¿verdad? Va a estar probando tu fe constantemente. Cuando tu fe permanezca firme, ahora tú puedes en medio de la prueba decir, Señor Santo, gracias, porque yo sé que esta prueba es para fortalecerme y llevarme al próximo nivel. Y ahora ya no está, Señor, ¿por qué a mí? Sino que dice, Señor, gracias, porque de aquí salgo fortalecida, porque de aquí salgo con poder, porque de aquí, Señor, tú me estás llevando a una nueva gloria. Y ahora ya no hay una queja en tu boca, sino una alabanza, una gloria a Dios, honra a Dios. Hoy mi esposo me enseñó a un hombre en TikTok, un puertorriqueño. Estaba sin casa, lo perdió todo. Él tuvo cáncer, el Señor lo sana de cáncer, pero durante su proceso de cáncer perdió su trabajo. Y él, todos sus ahorros, tiene ya casi 60 años, todos sus ahorros él los gastó para las medicinas. El Señor lo sana. Y ese hombre sin tener casa, sin tener trabajo, decía, yo le doy gracias a Dios por la vida. Dice, porque ¿sabes cuánta gente rica yo vi en el hospital que no tenía sanidad? Y ahora yo le doy gracias a Dios porque el dinero no es lo que vale, pero yo le doy gracias a Dios porque estoy sano. Y decía yo, Señor, ¿cuánta gente? Nosotros estamos sanos, tenemos casa, tenemos carro, tenemos trabajo y todavía nos andamos quejando. ¿Qué pasó con este hombre? Su fe. Su fe fue probada al punto tal que ese hombre, es más, ese día dijo, me robaron mi colchón. No tengo ni siquiera dónde dormir esta noche. Y era un hombre de la calle, un hombre que fue carpintero, que tuvo su negocio. Y él decía, pero yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Mis amados, eso requiere un nivel de fe que solo se logra porque ha pasado por todas estas pruebas. Así que cierro con esto. Hebreos 12, 4 al 7 dice así. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, déjame ver aquí, pasar aquí. Ajá, él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrigen, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Quizás en el día de hoy podemos ver hijos que nunca fueron disciplinados por su padre y podemos ver también las consecuencias de eso. Pero tú porque amas a tus hijos, tú los corriges, ¿verdad?
Nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Disciplina y corrige. ¿Por qué? ¿Porque quiere ser malo con nosotros? No, no hay ninguna onza de maldad en Dios. Pero Él quiere corregirnos, madurarnos, enseñarnos. Hebreos 12, 10, 11, ya terminó con esto, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Mis amados, siéntate que estás en un entrenamiento. Y en este entrenamiento sí va a doler. La prueba duele y a nadie le gusta estar en la prueba. Pero yo te aseguro que cuando salgas de la prueba, tú vas a poder ver la mano de Dios. Tú vas a poder ver que en el medio del fuego, así como estaban aquellos muchachos y Daniel en medio del fuego, pudieron ver a un cuarto que era Jesús. Allí en el medio del fuego, allí está Dios contigo. En el medio del fuego. Por eso te dice, no te quemarás, porque Dios sabe la temperatura que debes subir para poder sacar las impurezas de ti sin hacerte daño. Dios es un Dios que cuida, Dios es un Dios que te protege y Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti. Así que mis amados, quizás hoy tú tengas que ver las pruebas por las que estás pasando con ojos diferentes y preguntarle a Dios, papá, ¿es esta prueba para crecimiento? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación que estoy pasando? Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el área? ¿Cuál es la piedrita que tienes en el zapato? ¿Cuál es esa prueba que no has podido pasar todavía y vuelves a pasar allí otra vez? Dios está haciendo algo maravilloso contigo. No dejes que Satanás te deje pensar que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, en el fuego, Dios está contigo. En medio de la prueba es cuando más cerca Dios está de ti, porque Dios sabe cómo hacer su obra maestra en ti. Y dice la palabra de Dios en Jeremías que Él tiene planes de paz y prosperidad para ti, no planes de caos. Él no quiere causar en ti nada que te vaya a destruir. Al contrario, lo que causa en ti es para crecer, para madurar, para que el día de mañana, cuando te toque otra prueba, ya tú sepas cómo afrontarla y puedas alabar a Dios en medio de eso, porque ahora está fuerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que entres al canal de YouTube. Si tú entras a YouTube, búscame en Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Si le das a cualquiera de mis videos, hay dos listas, una en inglés y una en español. Tenemos allí más de 100 y dale, casi los 200 videos. Así que si le das a cualquiera de esos videos, vas a ver una campanita que dice suscribir. Suscríbete para que cada vez que subamos un mensaje, tú puedas ser notificado y puedas mantenerte al tanto de lo que está pasando con el ministerio y de lo que Dios nos está hablando. También nos consigues en Facebook y en Instagram. Te invito a que ahí también nos dejes like y compartas con otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amo mucho en el amor del Señor y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.